Ok, entonces vamos a comenzar con la oración así como están. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Tuvimos que diseñar un logo en ese grupo. Nuevamente, les pongo el contexto. Fue una parroquia en Miami, se llama San Luis Catholic Church, que el grupo tenía ya mucho tiempo, o sea, tenía como más de 30 años, pero el padre vio que era un grupo bueno, porque hacían cosas buenas y actividades y todo eso, pero decía, este no es un grupo católico. ¿Por qué? Porque no los veo crecer en las cuestiones católicas, por ejemplo, en la vida sacramental. Entonces, me pidió reformarlo todo. Se quedó con el mismo nombre, pero fue a través de un discernimiento, porque hasta en eso les puse el discernimiento. Es decir, hay que estar abiertos a que si el Señor quiere hacer esta reestructura y cambiarle el nombre al grupo de jóvenes. Siempre hay gente que se resiste, otros que no se resisten, etcétera, pero la cosa es estar abierto al Espíritu Santo, que es algo muy semejante a lo que el Papa Francisco está diciendo respecto al sínodo. No sé si algunos de ustedes han enterado, hay una preparación de un sínodo y ahorita están en la etapa precisamente de las parroquias, que ojalá se participen, porque es ahí donde uno puede hablar, porque todo esto va a llegar a Roma y después van a tener una segunda fase, etc. Entonces, el Papa Francisco dice que el sínodo no lo quiere que se vea como una cuestión a ver, votan más los más conservadores o más los liberales, etcétera, los cambios, no. Se trata que todos absolutamente nos abramos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos diga por dónde quiere llevar a la iglesia en estos tiempos concretos que vivimos. Sin miedos a cambiar ciertas cosas que pueden cambiar, hay otras cosas que no pueden cambiar. Por ejemplo, las cuestiones que se llaman del depósito de la fe. ¿Qué es el depósito de la fe? La Sagrada Escritura y la tradición. Por ejemplo, una cuestión del depósito de la fe, el sacerdocio femenino. ¿Es posible? No. Y ese nunca va a poder. Y hay gente dentro de la iglesia que quiere hacer esos cambios, pero ahí se están metiéndose con una cosa que no puede cambiar. Porque Cristo instituyó el sacerdocio solamente en varones, no porque los varones seamos mejores que las mujeres, aunque de hecho lo somos. No se crean. Esto no se crean. No se crean. Sino por una cuestión particular, porque si no tendríamos que ponernos en problemas de que Cristo, ¿por qué se quiso encarnar como varón? ¿Significa que el varón es mejor que la mujer? No, hay que interpretar. Pero hay algunos que, o sea, en cualquier reformación de grupo, de ministerio, cosas en la iglesia, siempre el peligro son los extremos. Hay una cosa que decían los griegos y que después la Iglesia Católica ha aceptado, que esta frasecita grábensela, que es: la virtud se encuentra en el justo medio. La virtud se encuentra en el justo medio. No significa ser tibio, porque hay uno que dice, pero el Apocalipsis dice que ni frío ni caliente, que por eso mi boca te vomitará por ser tibio. No, aquí no estoy diciendo tibieza, estamos diciendo que la posición de la virtud está en el justo medio. ¿Por qué? Porque si te vas a los extremos, pecas en contra de la virtud. Ejemplo, una virtud, la prudencia en el hablar, por ejemplo. La prudencia aplica a muchos, pero supongamos en el hablar. ¿Cuál es un extremo? ¿Cómo atacas la prudencia? Se llama por exceso. Que estás hable y sacas cosas de otras cosas que no tendrías que estar sacando, eres indiscreto, preguntas cosas indiscretas, etc. Tú no puedes decirte que eres virtuoso. ¿Por qué? Porque estás pecando contra la virtud de manera excesiva. O sea, no la respetas por exceso. Hablas de más. O sea, te gusta el chisme, hablar de otras personas. Estás pecando contra la prudencia por exceso. Pero también se puede pecar contra la prudencia que se llama por defecto. ¿Quién es el que peca contra la prudencia por defecto? El que se calla cuando no se tiene que callar. Por miedoso, porque no sé qué vayan a decir. Si se fijan, los extremos, no solamente se pega contra la prudencia chismoseando y hablando de más, se pega con la prudencia con aquellos que, ¿sabes qué?
saben que tienen que hablar, no sé, hay una injusticia y tienes que hablar sobre esta cuestión y tienes que defender, están calumniando a una persona y tú sabes que es mentira lo que están diciendo y tú te quedas callado para no meterte en problemas. Tú también estás pecando contra la prudencia, pero por defecto. Entonces, en cualquier reformación, el Papa Francisco por eso dice, hay que abrirnos al Espíritu Santo, porque siempre va a haber los extremos. Los extremos es decir, a la iglesia no hay que cambiarla y tienen temor a cualquier cambio que haya en la iglesia. Repito, hay cosas que no pueden cambiar, que Dios las ha instaurado y punto. O sea, no podemos decir, por ejemplo, a nivel de la esencia de los sacramentos no se pueden cambiar. Dios es el que perdona los pecados y todo eso, pero por ejemplo, en la forma pueden cambiar. No sé si ustedes sabían, la confesión en los primeros siglos era pública. No era de que te metías así en un confesionario y decías. No sé a quién le conviene que volvamos a esos tiempos. Imagínate, así te paras aquí enfrente y decías todos tus pecados delante de toda la gente. Entonces, la iglesia sigue dando el sacramento, pero ha cambiado esa forma. Y hay gente que no se puede cambiar nada, porque esos son modernismos y que todo ese tipo de cosas. Ahora, hay otros que quieren cambiar todo, hasta las cosas que no se quieren cambiar. Entonces, en el discernimiento, tengan mucho cuidado a irse a los extremos, porque la virtud, ¿en dónde se encuentra? En el justo medio, en el justo medio. Ahí está la virtud. Entonces, miren, les explico rapidito esto. Yo lo diseñé como tal a una chica que estaba ahí, que se ha dicho de paso, hacía tatuajes y toda la cosa, era muy, muy buena diseñadora. Le pedí que me hiciera como el bosquejo. Yo le di un poco la idea, yo ya después le metí el color y todo esto. Entonces, todos los elementos tienen una cuestión de identidad. De hecho, le decía a Wendy en el retiro, la vez que me invitaron, que el logo de ustedes, hay un elemento que para alguien que sepa un poquito más, por ejemplo, de masonería, pudiera confundirlo. ¿No tienen aquí el logo? Pues ustedes lo conocen, era el de antes de este último retiro. Pero no lo tienen en alguna cosa. Si no, después lo vemos y si lo conseguimos. Porque hay cosas, por ejemplo, que hasta en eso se tiene que ver si por ejemplo, un logo en un momento se puede entender, pero en el tiempo actual ya no se entiende del todo. Voy a poner un ejemplo. ¿Tú lo tienes? Nos vas a modelar. Ya. Ya. A ver, déjame ver bien. No, pero... es el de atrás. Sí, no, esta parte del que parece como una escuadra, eso lo usan mucho los masones. Si alguien que no saben, los masones es una secta anticatólica, etc. Evidentemente no creo que lo hayan puesto por eso. Gracias. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo de los logos? Porque hay imágenes que en un cierto punto se entendían y después ya no se entienden del todo. Voy a poner un ejemplo. A veces nos critican mucho a los protestantes y todo eso. Las iglesias católicas están llenas de oro y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos están interpretando el oro, inclusive como tú y yo lo interpretamos ahora. ¿Oro qué significa? Oro significa riqueza, oro significa opulencia y todo eso. Pero en la iglesia se empezó a usar el oro no por eso. Los iconos, que eran las imágenes más antiguas, se hacen con hoja de oro. ¿Pero por qué? Porque el oro significaba para los primeros cristianos el cielo, porque el oro es incorruptible, es un metal incorruptible, no se corrompe. Entonces fíjate, el mismo oro a los primeros cristianos les llamaba el cielo, lo veían y pensaban en las cosas del cielo. Tú ahora entras a un lugar y si ves mucho oro, tú dices, aquí hay lujo, aquí hay... Entonces, si se fijan, hay cosas que se tienen que cambiar o a lo menos se tendrían que reformar un poco, no porque estén mal, sino porque hoy ya no se entienden las cosas como se entienden. Entonces, y van a encontrar, sobre todo en la parte más conservadora, van a encontrar críticas, decir, pero es que la iglesia no se tiene que acomodar al mundo. No estamos acomodando al mundo. Estamos llamando lo que la iglesia llama inculturación del evangelio, que es tomar de las culturas lo bueno, bello y verdadero y con Cristo elevarlo a su nivel. Un elemento de inculturación. Por ejemplo, los indígenas, cuando se casaban,
amarraban el ayate es el que se ponía el varón, ¿ah? Donde se apareció la Virgen, en un ayate, etc. Y la mujer tenía algo similar, pero se llamaba el huipil. Entonces, cuando se casaban, los indígenas amarraban el ayate con el huipil de la muchacha y hacían como una cadena. ¿No le suena a un lazo que a veces nosotros ponemos y que no lo ponen todos? Sino esto viene sobre todo mucho de las culturas indígenas, mexicanas. Tú no vas no sé, a Polonia y vas a ver que en la boda le pongan su lazo, por lo general, ¿no? Es un elemento inculturizado, ¿eh? Pero que viene de esa cosa que tenían buena. No, pero ellos no creían en Dios, pero Dios, de alguna manera, aunque no se les había revelado completamente, hay elementos de revelación, semillas de verdad en las culturas, ¿va? Y por eso la iglesia pidió perdón, porque muchas cosas que eran buenas de las culturas indígenas y todo eso, por ignorancia llegaron y rompieron y quebraron y todo eso, y no es cierto, ¿no? Por ejemplo, hay un autor que dice una cosa muy bonita, porque los españoles quemaron toda la biblioteca que tenían ahí los aztecas y todo esto, mucha sabiduría, evidentemente muchas cosas equivocadas, pero dice, lo que por ignorancia destruyeron los españoles, Dios se los devolvió, o sea, sus códices, Dios les devolvió sus códices en el vestido de su madre. Porque cuando se apareció la Virgen de Guadalupe, son puros códices. Entonces, una manera de Dios dice, sí quiero que me anuncie, sí quiero que acepten, pero no necesitas romperle todo. Identifica qué se puede rescatar y qué con mi gracia se puede elevar y tener un sentido mejor, ¿verdad? Entonces, es ahí donde hay que entender que no nos estamos acomodando al mundo, porque la iglesia no se puede acomodar al mundo, ¿verdad? No, pues ahora prácticamente... eh, eh, ayer mismo estaba hablando con una amiga porque yo tuve COVID en agosto y estuve hospitalizado 2 semanas y todo eso y fue complicado. Entonces estoy teniendo algunas secuelas de eso. Y he parado varias veces en hospitales. Y una vez estaba misionando allá para el norte de California y me tocó pues ir al hospital de la Universidad de Stanford. Muy bueno, se lo recomiendo. Por si alguno se quiere morir, ahí lo atienden muy bien. Entonces, no, muy profesional y todo eso, pero por la sintomatología creían que decía, es que puede ser sífilis. Entonces me preguntaron, mira, con mucho respeto, ¿está teniendo relaciones sexuales con su novia? Digo, no, ni siquiera tengo novia y no tengo relaciones. No les miento, me preguntaron como 5 veces. No creían. ¿Por qué? Porque en lo cultural eso es rarísimo. Oye, o sea, a los 40 años no estás teniendo relaciones y todo eso. O sea, entonces, imagínense, ¿qué sería acomodarnos al mundo? Acomodarnos al mundo y decir, bueno, es que ya el mundo cree que realmente la castidad no es cristiana, etcétera, pues vamos acomodando, porque si no quedamos como ridículos. Realmente me estaban dejando como ridículo, ¿sí? Y algunos decían, bueno, ok, no ahorita, pero en el pasado, no, ni en el pasado, compadre. O sea no pueden comprender esa parte, no la pueden comprender. Entonces, a la hora de evangelizar hay que tener en cuenta que en algunas cosas hay que saber agarrar cosas de la cultura, cosas que son seculares como tal, pero hay otras que simplemente no podemos negociar. No podemos negociar, aunque nos digan radicales, fanáticos, etcétera, no podemos negociar, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Entonces yo agarro algunas cuestiones de aquí, les explico así rapiditamente. Dentro de esto es como un poco, ¿cuál es el objetivo? Bueno, no sé si hay algún diseñador gráfico, pero en el diseño gráfico un logotipo es buen logotipo si es minimalista, se llama. Minimalismo significa que tenga los menos componentes posibles porque el objetivo de un logotipo es que se te quede en la cabeza. Por eso tú has visto que ciertas marcas han cambiado los logotipos. No sé si a ustedes todavía les tocó, por ejemplo, lo que hoy es KFC. Era el que lo fundó, el marinero ese, o no sé, el general. Era la cara de él y era más grande. Y luego decía Kentucky Fried Chicken, completote, etc. Ahora se ha reducido todo a lo más básico. Ahora es KFC. Tú ves a McDonald's. Tú no necesitas ver McDonald's y al payasito de antes, que ya ni siquiera lo he visto yo antes. Tú nomás ves la M y listo, punto. ¿Por qué? Porque el diseño gráfico te dice que en los logotipos la clave es la retención. Si es un logotipo muy complicado, va a ser difícil que lo metas a la cabeza y lo retengas.
Entonces, esa es, porque a veces le ponen los logotipos y otra cosa, pues tú para ti significa mucho, ¿va? Pero si es una cuestión pública o de la gente, le va a ser muy complicado a la gente recordar todos esos elementos. Entonces, de hecho, hasta la manera de diseñar, yo lo hice un poco más como ilustración, o sea, los colores muy básicos, o sea, sin tantas sombras ni nada por el estilo, para que sea lo básico también a los colores retenerlo. Eh, el pelícano, que aquí está con sangre y todo esto, y tiene que ver mucho con la Eucaristía aquí. ¿Por qué? Porque el pelícano en las primeras comunidades cristianas, en esos tiempos, se creía que el pelícano, cuando sus crías no tenían ya que comer, el pelícano se abría y dejaba que sus crías tomaran su sangre y comieran su carne. Entonces, por eso los primeros cristianos veían siempre el pelícano como un signo de Jesús Eucaristía. De hecho, pueden ver algunas, no sé, sus parroquias, ¿verdad? Pero a veces en las casullas de los sacerdotes ponen un pelícano o van a ver pelícanos en alguna parte, todo esto. Eh, en, la, en donde se celebró la última cena, en el cenáculo, hoy, actualmente, después de que los musulmanes arrasaron Jerusalén y todo eso, ellos no les gustan las imágenes y rompieron todo eso, pero dejaron solamente una en los pilares, porque ellos decían no es una imagen religiosa y es de un pelícano. En Tierra Santa hoy, en donde no hay imágenes, todo lo destruyeron los musulmanes, pero dejaron el pelícano porque pues eso que no es religioso ni nada por el estilo, sin darse cuenta que los cristianos pusieron un pelícano ahí en donde se celebró la última cena, porque para ellos el pelícano era signo de Jesús Eucaristía, ¿verdad? Entonces, tiene esto. Evidentemente la sombra está en el Vaticano, es la cúpula de la Basílica de San Pedro. El negro es, porque es todo un tema, no se los voy a poder dar, ¿eh? De cómo la fe tiene que pasar por noches oscuras del alma. O sea, porque no significa que, pues toda la luz de Cristo y todo eso, no, pero muchas veces vas a tener que vivir dentro de una oscuridad, dentro de la propia fe. Entonces, y empezar a educar a los jóvenes en eso. El nombre quedó igual. El azul, porque no sé si han visto un pelícano azul, yo no he visto ningún pelícano azul. El azul es con referencia a la Virgen, ¿verdad? Es como el elemento mariano. Entonces, y listo, esto era el logotipo que empezaba a sintetizar la cuestión del objetivo. Vamos a sacar los objetivos. Okay. Bien. Estos eran como un objetivo en dos niveles. Ya después, como ven aquí, va a haber un desglose, es decir, esto no lo sacamos por sacarlo, esto tiene una explicación. Pero bueno, para dejarlo así como sería como el mission statement, ¿va? Vivir en gracia, fíjate, hay un elemento, vivir en gracia, ahí ya tú puedes revisar. No te vas a meter en la vida de las personas y de los jóvenes, pero si tu grupo de jóvenes no se está confesando frecuentemente, va a ser muy complicado de que vaya a tener vida de gracia. A mí me preocupa que muchos se levantan a comulgar y pocos son las confesiones. Ahí hay muchas comuniones sacrílegas, porque ustedes saben que comulgar en pecado mortal es peor que no comulgar. Porque dice San Pablo, el que come y bebe la sangre del Señor sin discernimiento, sin estar en gracia, come y bebe su propia condenación. Es un sacrilegio grave, grave. De hecho, si alguien ha comulgado estando en pecado, váyase y se confiese de eso, porque eso es un pecado grave. Es faltarle el respeto al Señor. Entonces, a mí me preocupa, y esta sí es una realidad que yo le he visto, a mí no me la cuenta, en todos los Estados Unidos. Prácticamente casi todo el mundo se levanta a comulgar, pero yo, por ejemplo, intento confesarme una vez a la semana. Y como misionero, pues he andado por todas partes. Y es bien interesante que muchas veces las filas de las confesiones son muy poquitas. Y luego, por si acaso, vas a misa a esa parroquia y todo el mundo se levanta, tú dices, o aquí en esta parroquia es puro santo, o puro sacrílego. Es una cuestión grave. O sea, mucha gente está comulgando en pecado. Aquí no hay una cuestión.
Además que a mí siempre se me ha hecho interesante, porque siempre en las filas de la confesión se comprueba que las mujeres son más pecadoras, porque nada más pura mujer, casi uno no ve hombres. ¿Eh? Entonces, las mujeres son las más pecadoras por eso. Entonces, los hombres no pecamos, por eso no vamos a confesarnos, ¿no? Entiendan mi ironía. Entonces, fíjense cómo ahí hay un elemento, ya vivir en gracia. Te digo, no te vas a repetir, a preguntarle, ¿tú estás en gracia? ¿Tú estás en gracia? No, tú tienes que respetar el foro privado de la persona. Y si no se levanta a comulgar y todo eso, tú no tienes que estarla juzgando ni nada por el estilo. Al contrario, yo hasta le aplaudiría porque chance esta persona sabe que no está en gracia y antes de quedar bien con todos los demás, ¿cómo la gente va a pensar que no me levanté a comulgar y todo eso? Y vas y comulgas, pero estás cometiendo sacrilegio. Pues antes no. Entonces, aunque seas líder y todo eso, pero se van a escandalizar. Yo les acabo de hablar de Dios y no paso a comulgar y todo eso. No, tú les estás dando ejemplo de que no se comulga cuando estás en pecado. Punto. Ahora, si tú te estás promocionando como líder del grupo, como impecable, como que tú eres el perfecto y todo eso, pues con razón te va a dar vergüenza, ¿verdad? Porque pues va a decir, ahí sí quedas mal. Pero no, el líder tiene que presentarse como líder y todo eso, pero como igual a tú, yo estoy teniendo las mismas batallas que tú y yo. Punto. Simplemente tengo un cargo de mayor responsabilidad, pero estoy teniendo la misma batalla espiritual, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado en quererse presentar como mejores, etcétera, porque después este tipo de problemas les puede causar problemas de conciencia. Entonces, vivir en gracia, es decir, no vivir ya para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó por nosotros. Ahorita lo vamos a ver, esa es una cita bíblica. Esa es la meta. Vivir en gracia, pero no para decir, no tengo pecado, soy santo. No, no. No vivir ya para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó por nosotros. Lo hacemos a través, porque si lo hubiéramos dejado ahí, todo muy romántico. Yo vivo por Cristo. Pero eso a veces como dice, yo ya no vivo para mí, sino vivo por Cristo. Es casi como cuando te dicen, ¿sabes qué? Échale ganas. Hasta el día de hoy yo no sé qué es echarle ganas. Que alguien me explique. No, ¿sabes qué? Voy a estudiar y todo. Tú échale ganas. Y tú dices, ¿y qué es echarle ganas? Entonces muchas veces tenemos frases y también en cuestiones de fe, no, para mí la vida es Cristo, dice, y ya he muerto el pecado y todo eso. Muy romántico. En concreto, ¿cómo vives en Cristo? ¿Cómo has muerto al pecado? En lo concreto, no en palabrita. Entonces por eso ponemos, vivir en gracia, es decir, no vivir ya para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó por nosotros. Ahí está ahí, muy romántica la cosa. Pero ¿cómo? Lo hacemos a través de una espiritualidad eucarística. Ahí hay una cosa ya clara. Y esto, si se fijan, ya les puede servir para, esto va a ser una presentación, no significa que ustedes hagan los cambios. Yo les estoy dando una sugerencia para que vean cómo puede renovarse sus grupos, ¿no? Sino para Cristo, sino que lo hacemos a través de una espiritual eucarística. Ya es algo concreto. Tú sí puedes revisar qué tan eucarística es tu comunidad, tu ministerio. O sea, tienen las reuniones y nunca, no sé, al mes tienen una adoración al Santísimo. A nivel individual, los miembros del grupo, nunca. O sea, ellos no visitan un sagrario si no es con el grupo. Ahí es un signo malo. Ahí estás hablando de que no estás educando si es que la meta es ser eucarístico. Si es que la meta es eucarístico. Ahora, el elemento eucarístico ya les digo que sí o sí debe estar dentro de un grupo católico. Porque cualquier otra cosa la pueden tener hasta en un grupo de jóvenes protestantes. En un grupo de jóvenes protestantes van a tener coro, tienen. Van a hablar de la Biblia, la tienen. Dinámicas, la tienen, etcétera. Pero en un grupo protestante, ¿van a tener amor por Jesús Eucaristía? No. El elemento eucarístico, no sé si ustedes van a renovar su ministerio, van a cambiar objetivos, todo eso, pero el elemento de la Eucaristía, créanme lo que es el elemento principal. No puede haber, no solamente grupo de jóvenes, ningún ministerio, carismáticos, lo que sea. Cualquier grupo que me digan católico, que no sea eucarístico, no es católico. Es el elemento fundamental. Entonces, usando como recursos reuniones semanales, que ahorita vamos a ver más adelante, en las cuales se alternan la adoración al Santísimo, formación en la fe, apostolado e integración grupal. Esos 4 elementos van a ser, ahorita los voy a describir ya más a profundidad. Entonces, si se fijan, son cosas que sí se pueden revisar. Adoración al Santísimo.
Como grupos, ¿cómo andamos este mes? ¿Cómo llevamos este año? ¿Qué tantas adoraciones? Formación en la fe, que es lo que me decía el sacerdote. Muchas reuniones y platiquitas y dinámicas, pero nunca formación consistente. ¿Verdad? Les acabo de decir un tema que puede salir para sus retiros. ¿Verdad? ¿Ustedes tienen algún tema para probar la existencia de Dios? Si ahorita yo les dijera, ¿alguien me puede probar que Dios existe? Sin Biblia, porque no me van a decir, no, mira, en la Biblia dice, te le está preguntando a alguien que ni siquiera cree en Dios, que va a andar creyendo en la Biblia. Le tienes que hablar en otro lenguaje. ¿Ustedes pueden dar razones de su fe sin tener que agarrarse de una Biblia? Entonces fíjate, por eso se necesita formación y formación firme. Apostolado. Dice el Concilio Vaticano II que la fe crece dándola. La fe crece dándola. Alguien que recibe y recibe, que eso también uno lo ve en la comunidad hispana, tan nada más recibe y recibe, y van a congresos, y van y todo eso, y luego les preguntas, ¿y de qué manera das? Y ahí empiezan los problemas. ¿De qué manera tú estás comprometiendo a los jóvenes para tener un apostolado? Que decir, dar lo que estás recibiendo. ¿Va? E integración grupal, que esto significa cuestiones de amistad, etcétera, ¿va? Que son importantes también, claro. Esta es la primera parte de un solo objetivo. La segunda parte es entrar en un proceso más intenso de conversión, inspirados en las primeras comunidades cristianas. Lo hacen formando un grupo de vida, así les llamamos, después quedaron como comunidades o pequeña comunidad, grupo de vida donde se practica la lección divina, la revisión de compromisos, ahorita les explico qué es eso, y la corrección fraterna. Básicamente, ¿por qué lo dividimos en dos partes? ¿O por qué lo dividí? Estoy hablando de hemos y me tocó hacerlo todo a mí. Pero, ¿por qué? Porque en un grupo de jóvenes siempre hay que entender que está siempre el joven que se acerca y que empieza de cero. ¿Y que le va a servir más esto? Lo primero. Pero para aquellos que ya llevan más tiempo y quieren madurar a otro nivel, o inclusive algunos que apenas están empezando y que quieren comprometerse más, les daba otra herramienta para un crecimiento, pero este segundo punto no se los aplicábamos a todos los del grupo. Esto solamente para los que querían entrar en un proceso más intenso de conversión, inspirados en las primeras comunidades cristianas. Lo hacen formando grupos de vida que no eran para todos, no se les imponía, ni tampoco se les hacía sentir como, bueno, al menos se procuraba chance y nuestras debilidades no lo hicieron bien, pero el creer que los que estamos en grupo de vida somos mejor que los jóvenes que no están en grupo de vida. No, simplemente son aquellos que quieren comprometerse un poco más, no quedarse con la simple reunioncita del grupo, ¿no? Pero eso no nos hace como mejores que los otros, no, cada quien lleva su proceso. Lo hacen formando un grupo de vida donde practica la lección divina, la revisión de compromisos y la corrección fraterna. Ok, el desglose del objetivo. Lo que les acabo de decir tiene su razón. O sea, tuvo una raíz de dónde, por qué llegamos a esas conclusiones, etc. Primero, si se fijan, el objetivo comenzaba como vivir en gracia. ¿Pero qué significa vivir en gracia? O sea, ¿qué nos dice la Biblia de vivir en gracia? ¿Por qué? ¿Porque a Kristen se le ocurrió que un grupo de jóvenes tiene que vivir en gracia? No. Hebreos 12, 14, 15. Dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Para qué? ¿Para que se sienta más santo y todo eso? No. Para cosas concretas, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Para ahí, yo sé que sus grupos son muy buenos y son santos, ustedes no hacen eso, pero hay otros grupos que lo que primero se ve en los grupos es eso, veneno al interior del grupo. Hablando del uno del otro, etcétera, y del líder y que todo ese tipo de cosas. Entonces, fíjate, son un grupo de jóvenes que va en contra de lo mismo de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es vivir en gracia? Vivir en gracia no significa simplemente no tengo pecado, no, es algo muy concreto. Dice en Hebreos, procure estar en paz con todos. Ahora, podríamos hasta desmenuzarlo, no lo voy a desmenuzar demasiado porque pues no tenemos muchas horas de retiro, ¿verdad? Pero simplemente el término paz, pudiéramos pensar, en sus tiempos libres piénsenlo también, ¿verdad? Procuren estar en paz. ¿Qué es estar en paz? Si Jesús dice, mi paz les doy, mi paz les dejo, no se las doy como la da el mundo. Ahí ya nos está diciendo que hay una paz del mundo y hay una paz de Dios.
Les resumo un poquito. San Juan Pablo II decía, la paz no es la ausencia de conflicto, porque hay algunos que se van al otro extremo. Hay grupos que son víboras, están comiéndose los unos a los otros y todo esto, pero hay otros que, repetimos, pecan por defecto y parece que todo está tranquilo, etcétera, pero no, son cobardes. ¿Por qué? Porque en cosas que se tienen que tratar, que se tienen que aclarar, no, mejor no teníamos problemas, etcétera. La paz del mundo. La paz del mundo yo mucho la represento con la yoga y esta meditación y que todo ese tipo de cosas. Es una paz, pero del mundo. La paz de Cristo no es la ausencia de conflicto, dice Juan Pablo II. Por lo tanto, una cosa que yo sí les digo, no solamente a grupos de jóvenes, sino a toda organización de seres humanos dentro de la iglesia es, no le tengan miedo al conflicto. No le tengan miedo al conflicto. Porque unos se estresan, oye, estamos teniendo problemas, unos están pensando de tal manera. Perfecto. El conflicto no es bueno ni malo, depende de cómo tú reacciones. Pero el conflicto te puede sacar muchas cosas buenas. A raíz de la pandemia, ¿a cuántos no se les prendió el foco de hacer una empresa de delivery, de comida y todo eso? Entonces, ¿por qué? Pero fue el conflicto el que le generó la creatividad. Los conflictos no son malos. De hecho, yo les diría que los conflictos nos hacen mucho bien. Ahora, hay que tratar de evitar tener conflictos que no van para ningún lado y también evitar reaccionar mal a los conflictos, ¿va? ¿Por qué? Porque la paz, según San Juan Pablo II, la paz de Dios no es la ausencia de conflicto, sino dice ahí, ojo a lo que dice Juan Pablo II, la paz de Dios no es la ausencia de conflictos, sino el gobierno de la gracia sobre esos conflictos. Haz de cuenta que el conflicto es un autobús y la gracia va manejando. Eso es la cuestión. El problema, porque cuando tú ves la vida de los santos, están llenas de conflictos, de críticas, de calumnias, dentro de la propia iglesia, afuera, etcétera, todo eso. Pero no se dejaron embarrar por esas cosas. ¿Por qué? Porque ¿quién los estaba dirigiendo? La gracia de Dios. Y aquí tendremos que preguntando, ¿por dónde viene la gracia? Principalmente por los sacramentos. El sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía. Los sacramentos son la fuente de gracia principal. Entonces ya puedes tú decir, si supongamos que su grupo, su meta es tener jóvenes que vivan en gracia, pues es imposible quitar la parte sacramental, etc. Entonces dice, procuren a nadie le falte la gracia de Dios a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Repito, sus grupos, quiero pensar, son perfectos, no ha habido ningún tipo de problema de esto, pero si no ha habido, lo habrá, porque eso lo traemos en nuestra naturaleza, el chismorrear, el calumniar y todo eso. Efesios 1:4, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto ante Él por el amor. Esto no significa, para aquí significa perfección, no perfeccionismo. Yo siempre diferencio esta cuestión, o hago la diferencia, yo digo, Dios nos quiere santo, no santurrones, porque muchas veces confundimos las cosas. Santo no es el que no peca. Santo es el que no justifica nunca sus pecados, a su pecado le dice su pecado, se levanta lo antes posible, repara las consecuencias que ocasionó su pecado hasta donde él pueda, todo eso, y sigue dando la pelea. Eso es un santo. El santurrón es el que cree que precisamente que no peca, son los otros los malos, etc. Y siempre está en una crítica de los otros son los malos, yo soy el bueno, yo soy el que tiene la doctrina, yo soy el que tiene todo. Cuidado, Dios quiere santos, no santurrones. Dios nos escogió en Cristo desde antes de toda la creación del mundo para que fuéramos santos, no santurrones. Y sin defecto. Sin defecto no significa en el sentido de... Bueno, tiene dos sentidos. A ver, es que a veces se me vienen palabras un poco teológicas que quizás los enrollo, que le llaman el tipo y el antitipo, ¿eh? Pero no los voy decimos en México, no los voy a hacer bolas con esto. A ver, un ejemplo. En el sentido escatológico de los últimos tiempos, sin defecto significa que un día Dios espera que estemos preparados, limpios, para poder entrar al cielo, porque nadie que esté completamente limpio no entra al cielo. Ese es un primer sentido sin defecto, porque para allá vamos, a menos de que haya alguien aquí que no piensa morirse, pero si todos tenemos en nuestro plan morirnos alguna vez, vamos a tener que estar delante del Señor. Ojalá que estemos así, ya sin defecto. Y el grupo
ayuda a crecer, pero ese sin defecto no significa ahora. A eso trabajamos. ¿O quién de ustedes está completamente sin defecto, perfecto? O sea, que hoy si se presenta la muerte, se va directito con todos y zapatos al cielo. ¿Quién ya está a ese nivel? Entonces, el grupo nos tiene que ayudar a eso, que esa es la meta. Porque eso es otra cosa. A veces hay la tentación de bajarle la exigencia a la gente porque no se van a sentir mal. No, no, no. La cosa está así. Preséntale las cosas como las presenta Cristo. Hasta aquí es el nivel de altura. Hasta ahí tenemos que llegar. Oye, pero los que están ahí hasta abajo se van a sentir mal porque le estás poniendo que acá. No, ahí viene la segunda cosa. Déjale claro cuál es la meta. Hasta aquí está. Que está hasta allá abajo, yo te acompaño. Vamos a hacer este camino para allá. Porque otros rebajan esto. No, no, no. A los jóvenes no hay que exigirles tanto. Vamos a bajarle hasta aquí, aquí. Los mediocrisas. Los mediocrisas. Entonces, ponle la meta hasta donde está. Aunque les quede muy arriba, aunque te quede muy arriba, pero ponle la meta ya. Lo después, nada más, sí acompaña con paciencia, con misericordia, porque hay algunos, sobre todo más conservadores, que ponen la meta ya y están nada más dando bibliazos. Y esto es pecado, y esto, y critican todo y pecado. Y sí, ciertamente, hermano, no tendrían los jóvenes que tener relaciones fuera del matrimonio y todo eso. Pero la realidad es que eso es lo que ha vivido, va de a poco. De 5 relaciones está teniendo ahora 4. No, 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 pero Dios quiere esta forma. Te entiendo, hermano, pero va así. Muchas veces, o los que se van al otro extremo, no entienden que el proceso de algunos para dejar ciertos pecados, para estar un día sin defecto, es gradual. Es gradual. Entonces hay que tener pero siempre gradual, pero siempre le dices cuál es la meta. O sea, la meta es que vivas, por ejemplo, en castidad. La relación sexual es solamente propia del matrimonio, punto. Esa es la meta. Que te cuesta, que todo eso, vamos poco a poco, paso por paso, pero bien claritos cuál es la meta. No le rebajes y decir, no, no, no te preocupes, porque esa es falsa misericordia, ¿verdad? Y déjenme decirle una cosa más. Yo no sé si esto lo he dicho alguna vez, lo estoy grabando porque esto le puede servir a otros grupos. Pero dentro de los propios grupos de jóvenes y dentro del liderazgo de los grupos de jóvenes, y esto lo conozco porque ya en privado pues he conocido, evidentemente no puedo decir ni nombres ni qué grupos, muchas veces son los propios líderes y por ejemplo en este tema, por ejemplo de la sexualidad, están teniendo vida sexual activa sin estar casados. Yo no me admiro, me rasgo las vestiduras, lo que yo digo es, ¿están trabajando en esto o son unos cínicos? Porque el cinismo sí es muy peligroso y a eso sí les diría, déjese cargo. Porque si tus pecados los estás justificando, vas a regar ese veneno de alguna manera a los otros. Entonces, no significa que los líderes tienen que ser santos, perfectos, inmaculados. Esa es la meta, pero sabemos que todos van en un proceso. Pero ya porque yo he sabido de algunos, e inclusive uno terminó embarazando a la novia y no haciéndose cargo del niño. Y muy líder del grupo y toda la cosa. Y tenía un gran carisma para hablar y todo eso. Oye, pero aquí hay una cuestión seria. Hay una cuestión seria. Y el problema es que no se dejaba ayudar, ¿por qué no? O sea, como lo tenía tan escondidito y todo eso, no. La manera de mejor ayudar a los jóvenes es tú siendo transparente. No significa que tú les tengas que estar ventilando tus debilidades, pero ojalá que tengas un buen director espiritual, con un sacerdote, que estés trabajando en eso. Porque, repito, quien está dirigiendo un grupo de jóvenes no tiene que ser ya sin defecto, porque quiero ver a una persona que me diga, en este momento yo ya estoy preparado completamente para el cielo. Quiero verla. No, esa es la meta. Y ojalá que cuando nos agarre la muerte, el Señor haya logrado una cierta purificación en nosotros, ¿no? Sean ustedes, Mateo 5:48, sean ustedes perfectos, no perfeccionistas. Santos también se podría poner, no santurrones. Sean ustedes, miren, con lo de la perfección. La perfección, les digo, es orientarnos a la voluntad de Dios, ¿qué es? El perfeccionismo es un tipo de problema psicológico de una persona cuadrada. O sea, no come si no está así la mesa a ciertos grados. O sea, lo importante es que comas, o sea, lo esencial. Y estas se quedan en lo exterior. No, pero es que tiene que ser así, así, así. Esas personas tienen mucha complicación para entender un proceso de crecimiento, de conversión, porque son cuadriculadas.
muchas veces no tienen la culpa ellos. Han crecido en una familia que también ha sido cuadriculada, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo de una persona que hasta cuando le venía a lavar los baños a sus hijos, les daba un cepillo de dientes porque hasta la manija tenía que lavar por abajo de la manija, etcétera. O sea, que la esquinita, todo, entonces dices, ahí hay quizá una afección psicológica que también se tiene que sanar. ¿Por qué? Porque la fe no está para tapar nuestras heridas o nuestros complejos, que eso es un gran error. Hoy muchos, sobre todo en internet, que están evangelizando en este estilo. Es pura evangelización que tapa tus traumas, tus complejos, no que los sana. Entonces, alguien que puede tener, por ejemplo, complejo de superioridad, de esto de querer resaltar y todo ese tipo de cosas por encima de los demás y todo eso, y por eso se agarra de las cuestiones de la fe para sentirse mejor que los ateos, mejor que los protestantes o que los católicos tibios. Yo no soy tibio, son los otros. Lo único que está reaccionando es agarrando la fe como pretexto para tapar, en vez de sanar, para tapar su complejo. Tú tienes complejo de superioridad. O el narcisismo. El narcisismo es alguien que está enamorado de sí mismo como tal. Es bien complicado trabajar con un narcisista porque está ensimismado él. Y el problema es decir, la cosa es de que la fe le está ayudando a purificar su narcisismo o más bien agarra la fe y lo pone así como un parche y sigue alimentando su narcisismo. Ahora en nombre de Dios, pero va a seguir haciendo daño. Entonces, sean ustedes perfectos, no perfeccionistas, perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Te digo, se puede traducir como santo también. Y Cristo, y esta la principal cita, que de hecho la terminaron adoptando como identidad del grupo, que es 2 Corintios 5:15, y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Déjenme ir viendo también lo del tiempo. Ok, muy bien. Yo les digo, fíjense parte por parte. Y Cristo murió por todos. ¿Quién es Cristo? Dios mismo. Que Dios haya muerto, oye, ¿por qué? Tendremos que preguntar, que Dios haya tenido que morir ha de ser una causa grave. ¿Qué pasó para que Cristo haya decidido y aceptado la muerte? Aquí lo vemos. Y Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven, tú y yo, ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Ojo con esto. Digo, yo podría darles todo un retiro nada más de esta cita, pero les dejo nada más un poquito algunas ideas. Fíjense que dice, y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos. No dice, ya no vivan para el pecado, sino para sí mismos. Porque evidentemente el que está pecando está viviendo para sí mismo, sí. O sea, aquí San Pablo lo que dice, el cáncer del ser humano es vivir para sí mismo. Lo peor que le puede pasar al ser humano es vivir para sí mismo. Aquí eso es lo que está diciendo San Pablo. Pero no solamente el pecado, sino lo bueno. Pero bueno, vamos primero con el pecado. Revisa todos los pecados y todo pecado empieza, ¿por qué? Porque tú eres el centro. Gula. No, pues a mí no me interesa si ustedes desayunan, no, yo me aviento todas las donas, hasta me pongo el principio, etcétera y todo eso. Estoy pensando en mí mismo. Soy yo. La lujuria, la soberbia, todo pecado comienza de una persona que vive para sí mismo. Él es el centro. Pero pudo haber dicho San Pablo, y Cristo murió por todos para que los que viven en pecado ya no vivan en pecado. No, pero no dice, que los que viven ya no vivan para sí mismos. Repito, el que vive para el pecado vive para sí mismo, sí. Pero se puede vivir no para el pecado, sino para cosas buenas y estar viviendo para sí mismo, también. Ejemplo, cuando se elige un tipo de carrera, esto yo le decía mucho a universitarios, porque muchos estudian una carrera ni siquiera por los talentos que Dios les está dando, sino en dónde podrán encontrar más dinero. Ahí empezamos ya mal. Tengo por ahí un retiro sobre discernimiento vocacional. Les digo, esto se tiene que ver delante del Espíritu Santo y todo esto, pero les doy algunas clavecitas. A veces yo les decía, por ejemplo, a nivel de la profesión o a lo que te vas a dedicar, yo les decía, ¿qué harías aunque no te pagaran?
Cuando respondas esa, te va a orientar un poquito, no todo, no te va a dar la respuesta completa, pero un poquito de por dónde Dios te está pidiendo que vayas. ¿Qué harías aunque no te pagaran? Porque chance y alguien está estudiando, no sé, abogacía, pero en el momento de que si no recibiera dinero, yo no practico más eso. Ahí estamos, te estoy poniendo un ejemplo de cómo ya no estamos hablando de pecado, estamos hablando de cosas buenas. Podemos estar viviendo para nosotros mismos, pero en cosas que son mis planes, no los planes de Dios. Y aquí es la meta, y desafortunadamente esto no se está predicando mucho hoy, y menos en internet, en la evangelización. Parece como que te dicen, la meta es que no peques, esa es la meta del católico. No, la meta del católico no es no pecar, la meta del católico es vivir como Cristo vive, amar como Cristo ama, esa es la meta. Ahora, ese amor en una cuestión como casado, etcétera, dependiendo, ¿ah? Pero no dejen en los grupos que se reduzca como que la meta es no dejar el pecado. Es más, a muchos de los retiros, que yo entiendo, los retiros de iniciación, que hablen las dinámicas y las obras de teatro y todo, de que era alcohólico y deja todo eso. Pero cuidado en dar la impresión a la gente de que como que la meta es ya no tomar hasta alcoholizarte, ya no masturbarte, ya no... No, la meta no es esa. La meta es amar como Cristo ama. Ahora, cuando quieres amar como Cristo ama, te das cuenta que tus pecados te estorban. Entonces ya trabajas en contra de tus pecados, pero porque quieres amar con Cristo, como Cristo, vivir como Cristo, ver las cosas como Cristo, desde el corazón de Cristo. Esa es la meta. Porque si no, puede haber personas que están check, ya no me alcoholizo. Sí, pero no te alcoholizas, pero sigue siendo el mismo soberbio. Es más, hasta te creció tu soberbia, ¿verdad? Porque como tú ya no te alcoholizas, te crees mejor que los borrachos, ¿verdad? Yo no creo que a Cristo eso le agrade. Pero empezamos a creer como que la vida cristiana es check, ya no hago esto, ya no hago esto, ya no hago esto, ya no hago esto. No, tú tienes que realizar check. Amo como Cristo, miro como Cristo, trato a la gente como Cristo. Cristo está en todas mis realidades, en mi sexualidad, en mi dinero, en todo. Porque esta es una gran tentación que se tiene dentro de la iglesia aquí en Estados Unidos. Esto es algo cultural. También entiendo a nuestros hermanos gringos, ¿va? Pero se nos ha pasado esa parte. Y más como este país es de raíz protestante, ellos no nacieron siendo católicos. Bueno, aquí en California sí, porque California era de México y por eso tienen los nombres Los Ángeles, San José, etcétera, nombres santos, porque estas tierras eran católicas. Entonces, pero la parte, vamos a ir más anglosajona, pues nacieron protestantes y el protestante ve las cosas de diferente manera. Entonces, es muy común que hoy se promueva un tipo de vida que yo digo de cajitas. Entonces, tú quieres llevar orden en tu vida y todo eso, entonces tienes la cajita del trabajo, la cajita de la universidad, la cajita del novio, la cajita de la familia, la cajita, si tienes todo eso, y tienes la cajita de la fe. Eso no es la visión católica, eso es una visión muy, muy al estilo protestante, muy gringa, vamos a decirlo así. Tienes todo ordenado como cajitas, ¿verdad? Tienes todo el organigrama. ¿Cuál sería el organigrama católico? Todas esas cajitas dentro de la cajita de la fe. El católico, como maneja su dinero, lo tiene que manejar desde los ojos de Cristo. Su sexualidad, sus diversiones, todo, Cristo en todo, Cristo en todo, Cristo en todo, Cristo permeado en todo. La fe no es el grupito, porque ahí hasta tiene, digo, yo entiendo que para organizarse tu tiempo, entiendas que pongas así en el calendario, a ver, mi calendario va a tener estas actividades, pero cuidado con que empieces a asociar, mira, martes y jueves son días en donde voy a ser católico. ¿Por qué? Porque son día de grupo. No. Para que me la entiendan mejor, la vocación al matrimonio. ¿Te gustaría que tu esposo, le pregunto a las mujeres, pero también a la inversa respondo a los varones, ¿te gustaría que tu esposo solamente se comportara como tu esposo cuando está contigo? O si es médico y está operando y todo eso, no le esté coqueteando a la que está operando. Pero no está mi esposa y todo eso, pero es su esposo. ¿O qué? ¿Solamente te vas a comportar como esposo cuando estás con ella? No. Eso no se entiende bien. No. Entonces, si a nosotros mismos no nos gustaría, imagínate al Señor. No, yo me voy a comportar como católico cuando voy al grupo.
cuando voy al grupo, es más, hay una cosa que este grupo fue muy interesante porque les di una charla sobre esto del chisme y todo ese tipo de cosas. Y les di algunos filtros para identificar cuándo se nos está yendo la lengua. ¿Por qué? Porque tenían el grupo de jóvenes y todo eso, y luego se iban a comer, se iban a cenar, y ahí se comían no solamente los tacos, sino se comían a medio mundo. Y generalmente de los que no están presentes ahí. Oye, acabas de salir del grupo y tú dices, no estamos entendiendo lo que es la vida cristiana. Entonces les di varios filtros y a una chica se le ocurrió algo. Como ya lo tenemos tan adentro, esto de estar hablando de las demás personas generalmente mal y sobre todo cuando no están presentes, esta chica dijo, miren, como a veces se nos sale, yo ya de pronto me doy cuenta de que estoy hablando mal, estamos tan acostumbrados, que cualquiera que identifique que ya estamos tragando el prójimo, diga filtro, filtro. Y así, a mí me tocó verlos. Después del grupo se iban a comer y todo eso, ya empezaba uno a vivorear delante de todos y alguien lo detectaba y decía filtro, filtro, ay sí es cierto, ya cambiaban de tema y punto. Eso significa que la vida cristiana del grupo, de la adoración del Santísimo que tuvieron, todo eso, está enraizando en la vida del diaria, en la vida concreta. Porque Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos en nada. Ni vivas para ti mismo, ni para el pecado, ni para las cosas buenas, ni para todo. Vivas para Cristo en todo. Cristo todo y en todo. ¿Verdad? Sino para Él que murió y resucitó por ellos. ¿Verdad? Estoy diseccionando todo el objetivo. Nada más eso que les expliqué, nada más era para poder comprobar por qué llegamos a la conclusión de que el objetivo del grupo es vivir en gracia. Segundo elemento, la parte de la Eucaristía que les dije. Juan 6, 53, 56. Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida eterna. Ustedes se imaginan a un grupo de jóvenes que digan, ¿sabes qué? No, nosotros no nos interesa la vida eterna. Si se van al infierno, pues allá ellos. No se entiende, al menos como grupo católico. Pues si tú no quieres que los jóvenes de tu grupo vayan rumbo al infierno, es fundamental, es irreemplazable. Por eso les digo, el elemento eucarístico tiene que estar en todo ministerio católico, sea carismático, sea grupo católico que no sea eucarístico, es un grupo protestante dentro de la Iglesia Católica. Tal cual lo digo así. Grupo católico que no sea eucarístico es un grupo protestante dentro de la Iglesia Católica. Entonces, Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, que es para allá donde vamos. Y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Juan 6, 53 al 56. Entonces ahí estamos viendo claro porque vimos que el elemento, de hecho el logo, por eso era eucarístico. No solamente por las manos así con la Eucaristía, sino porque ya toda la explicación que les di del pelícano. 3. Proceso intenso de conversión. Y aquí pongo un numerito así, ahorita lo vamos a explicar, porque la segunda parte del objetivo, les dije, no era para todos. O sea, el proceso intenso de conversión no se lo aplica a todos, porque tenemos que respetar, no todos están preparados para una cosa más intensa. Pero muchas veces los grupos de jóvenes, no digo que estén mal, pero se quedan solamente dando algo más superficial o más sencillo de comer y todo eso, en atención sobre todo a la gente nueva que está llegando. Y eso me parece correcto. Pero los que ya van avanzando más, a veces necesitan carnita, necesitan algo más. Y siempre es lo mismo en el grupo, algo demasiado suave. Entonces por eso se nos ocurrió hacer un objetivo, pero con 2 niveles. El segundo nivel para los que quieran ya un poquito más de carnita y no se queden siempre con lo mismo. Entonces, ¿dónde me queda aquí? Proceso intenso de conversión. Lucas 9:23. Después les dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígueme. Niéguese a sí mismo.
los niveles de negarse a sí mismos son muy distintos y eso evidentemente depende de la conversión. No sé, por decirles algún tipo de negación. Bueno, les voy a poner un ejemplo. No es que me quiera poner como ejemplo, pero es lo que se me viene porque es lo que yo he vivido. Por ejemplo, yo desde ya muchos años, y fíjense, ni siquiera tanto porque una cuestión de virtud, sino hasta por ser práctico, lo terminé haciendo. Yo nada más tengo, por ejemplo, una semana de ropa. Punto. 7 camisas, 5 jeans, todas las camisas negras, los jeans y mis sandalias y Entonces, ¿siempre estuve capacitado para hacer eso? No. Antes tenía un poquito un ropero. Gracias a Dios no puedo presumir que tenía el ropero así grandísimo y todo eso. Es un tipo de negación. Es un tipo de negación de decir, vive con lo sencillo, con lo normal. Y esto tiene que ver después, si te fijas, en cuestiones de la fe encarnada. Voy a hablarle a los varones. La misión de nosotros como varones es bastante sacrificial. El Señor nos pide, le dice San Pablo, mujeres sean sumisas a sus esposos. Y ahí salen las feministas. Eso es feminista. Espérate, tranquila. Escuchas la cita completa. Sean sumisas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y dio la vida por ella. ¿Qué mujer cree que es machismo ser obediente o sumisa a un hombre que está dando la vida por ella? Más bien es un privilegio el estar con un hombre que está dando la vida. Esa misión no la dejó a nosotros los varones. O sea, en pocas palabras, cuando dijo eso Jesús, nosotros tenemos que estar así, crucificados. Entonces, ¿se está viendo eso en los varones? Créanme lo que no. Hoy tenemos o machos o metrosexuales. ¿Va? El que se cree hombre por gritar, por abuconear, por hacer menor a la mujer. O tenemos los varones que hasta ver la ceja, algunos que hasta manicure, pedicure, tienen como señoritas, tienen colección de zapatos y colección de tenis y todo eso. El varón no tiene que gastar tanto en él. El varón tiene que ser sobrio. ¿Por qué? Porque si tu misión es dar la vida, y más si eres casado por tu esposa y por tus hijos, si la estás para dar la vida, imagínate un esposo que gasta más tiempo en si le quedó bien el peinado. Entonces, no, hombre, o sea, el varón tiene que ser aseado, no estoy diciendo que sea sucio, desalineado, pero lo básico, básico, básico. Cuando el varón empieza a agarrar demasiada ropa, demasiados perfumes, demasiado todo eso, es una señorita con bigotes. Porque las mujeres entiendo que tienen que combinar, o sea, pueden tener un poquito más de zapatos, pues tienen que combinar más la cosa y todo eso. Pero hasta las mujeres también. Hay mujeres que llegan a un grado de negarse más a sí mismas, que inclusive ya algunas, si usan maquillaje, es algo muy sencillito, pero muchas veces prefieren así, natural. ¿Por qué? Porque les imponen. A veces yo les digo a las mujeres que en ese sentido, yo les respeto lo del maquillaje, pero les digo, si se van a poner maquillaje, ojalá que no les cambie tanto su rostro, porque realmente unas se cambian tanto que tú dices, son una con maquillaje y otra sin maquillaje. Entonces, y eso habla de la conversión, porque por ejemplo, cuando tú ya sabes tu identidad de hija de Dios y todo eso, oye, no te preocupas tanto por si la imperfección y el granito que tienes ahí. Cuando Cristo entra en la vida de una mujer, pero va gradualmente esa parte de negación. Entonces yo digo, por ejemplo, si antes te maquillabas así, todo eso, pues ya un poquito así, y quizá chance y alguna vez hasta tienes lo sencillo o sin maquillaje. Estás tan confiada en tu identidad de hija de Dios y todo eso que no andas mendigando si te saben que si eres guapa o no guapa, etc. Entonces, si se fijan, la vida cristiana es ahí donde se empieza a meter. Pero los grados de negación, que dice aquí, niéguese, si después él les dijo, si alguno se quiere ser discípulo mío, niéguese. Hay diferentes formas de negarnos. Hay gradación de negarnos. Igual, el ejemplo que les pongo de cómo yo tengo lo de mi ropa y todo eso, no lo tienen que ser ustedes. Eso es lo que me ha pedido a mí. Ustedes tienen que ver delante del Señor, porque una vez me dijeron, sí conocen a este actor, Eduardo Verástegui, que es un gran actor católico y todo eso, y una me decía, Eduardo tendría que ser como tú, porque ahorita todas sus historias en Instagram y todo eso, siempre con gente lujosa y bien arreglado y todo eso, y le digo, no, espérate.
Posiblemente el Señor le está pidiendo eso, y a él sí tiene que estar bien trajeado y todo eso, porque en el ambiente que está de alguna manera evangelizando, él no podría entrar así. O sea, vamos a decir, a mí no me aceptarían con mis jeans y mis chanclas ahí, en un lugar así riquísimo. Es más, siempre les cuento que cuando me invitan a una boda, yo siempre les digo, ok, pero yo voy así porque es lo único que tengo, no creas que voy a ir de smoking y toda la cosa. Si no crees que te va a hacer daño y todo eso, y algunas amigas, sobre todo, ya me dicen, no, pues entonces sí, si quieres para la otra. Entonces, este, porque pues, eh, pero una amiga, bueno, que ya son mis compadres, pero antes de ser mis compadres, evidentemente, porque todavía no tenían el niño, la niña, que es mi ahijada, se casaron y fue una boda lujosísima, tremenda y todo eso. Y le dije, mira, yo voy así, punto. Si no te sientes mal y todo eso, no, no, a mí no hay problema. Pero yo sí, me acuerdo que uno estaba pasando entre las mesas y todo eso, y uno dice, ¿y este qué? ¿Viene de excursión o qué? O sea, porque traía mi mochila, porque fui en el transporte público, mi mochila, y venía así con la chancla, ¿y este qué viene de excursión? Entonces, evidentemente no juzgo a esa persona. El que está de alguna manera desfasado soy yo, porque pues todos están vestidos así de gala y toda la cosa, ¿eh? Pero es una cosa de negación que yo he querido abrazar. No me se critican ni ríen y todo eso. Entonces, cada quien tiene que empezar a discernir hasta qué nivel de negación Dios le está pidiendo en muchas áreas de tu vida. Lo que sí te puedo decir, hay una máxima, o sea, una frase clave en la evangelización que es, y eso se puede ver en los santos, entre más el alma se acerca a Dios, más se simplifica. Eso es clave, eso no falla. Entre más se acerca uno a Dios, más se simplifica en todo. En la manera de hablar, en la manera de tener, en lo que deseas, te vuelves una persona más sencilla. Los santos que llegaron ya a un nivel de santidad grande, velos, sencillos, simples. En lo material, en lo emocional, en todo se simplifica. Dios siempre te va a hacer más sencillo, más simple, ¿va? Entonces es un buen signo. Pero yo no puedo decirle, esos de la boda, etcétera, pues son unos malditos, van al infierno. ¿Por qué? Porque ellos no traen sandalias, ellos traen buen calzado, etcétera. No, cada quien tiene su nivel de negación, pero el grupo de jóvenes está ayudando a eso, a que los miembros del grupo entiendan en qué Dios me está pidiendo que me niegue, que renuncie. Pero ya no por imposición, sino por convicción. ¿Sabes qué? El Señor me está pidiendo que renuncie, no sé, soy muy adicto a los videojuegos, hasta regalar mi Xbox o no sé cómo se llaman los aparatos estos y listo. Si lo tuvieras, ¿es pecado? No es pecado, pero el Señor a veces a uno les va a ir llevando y cosas que ni siquiera eran malas te vas simplificando, te vas simplificando. Entonces, por eso ya es un proceso de conversión intenso, porque estamos hablando de negarnos, ¿eh? De negarnos. Es más, fíjense el segundo paso, después cargue con su cruz cada día y sígame. Muchas veces, sobre todo los jóvenes, no aguantan sus cruces cuando les llegan, ¿eh? Se te muere el novio o el papá o cualquier, entran en crisis y no pueden cargar su cruz. Yo les digo, claro, no puedes cargar tu cruz porque el primer paso no se ha dado. Tú no metes el segundo gol antes del primero. Si tú no estás soportando alguna cruz, pregúntate qué tanta negación estás teniendo. Porque en ese orden Dios lo puso. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Otras traducciones, por ejemplo, bíblica. Que se niegue a sí mismo, que se vacíe de sí mismo, que se olvide de sí mismo, que renuncie a sí mismo. Cuando tú haces eso, te lo prometo, no hay cruz que no se pueda cargar. La cruz solamente, las que ya no se pueden cargar, es porque está faltando esto. Primer paso. ¿Estamos ayudando a los jóvenes a negarse a sí mismos? Y ahí se necesita la creatividad, ¿verdad? La creatividad de decir, ¿qué hacemos? Hasta, lo vamos a ver después con la cuestión de las dinámicas que les ponía y todo eso, hasta las dinámicas las enfocas en esto, en la renuncia, no simplemente en que se diviertan, ¿no? Hasta las enfocas en eso. Empieza la creatividad, ¿no? En fin, Mateo 7, 13, 14. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos, pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos lo encuentran. Mateo 7, 13, 14.
Hoy le da un pavor a predicarle esto porque no vaya a ser que se te asusten los jóvenes. Pero la verdad es la verdad, esta no la podemos cambiar. El seguir a Cristo es difícil. Y el camino a la perdición es el que es ancho y espacioso. Repito, les tenemos que decir las cosas claras a los jóvenes. ¿Sabes qué? Este camino, si tú te sentiste acercado al Señor, sábelo que el camino es esto, así, angosto, la puerta es angosta, etc. Pero de aquí a allá no tienes que ya entender esto. Vamos caminando poco a poco. Pero no le rebajes, no le empieces a presentar, porque esto no es una... Yo los quiero mucho, de hecho les he dado muchos retiros a la renovación carismática, pero la renovación carismática a veces tiene el riesgo de tener una espiritualidad que le llaman con los protestantes teología de la abundancia o de la prosperidad. Tú acepta a Dios y te va a cambiar todo, todo va a ser iluminado, hasta las suegras te va a cambiar, todo. O sea, eso no es el Evangelio. El Evangelio lo único que yo entiendo es, dice Jesús, si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le muestras solamente un evangelio de que, tú aceptas a Cristo y todo te va a cambiar la familia y la vida, y tu vida va a tener sentido y todo ese tipo de cosas, y no les dices esta partecita, cuando empiecen las crisis, cuando empiece la persecución, cuando todo eso, no van a aguantar. Y se pueden creer estafados por ti. ¿Por qué? Tú no me contaste esto. A algunos yo les he dicho, cuando tienen este tipo de problemas y todo eso, les digo, oye, ¿y en el retiro que fuiste no te dijeron nada? ¿No te predicaron nada de la cruz, de lo que significa, de las consecuencias de seguir a Cristo y todo eso? No. Digo, sorry, te dieron la mitad del mensaje. O sea, no te estoy diciendo que te mintieron. Claro, Cristo es vida, prosperidad, prosperidad en cierto sentido, vida, alegría, luz, etcétera. Claro. Pero va unida a la dimensión de la cruz. Y no se está predicando eso. Por miedo a asustar, por miedo a que no. Repito, no se trata de asustar a la gente. Hay que decirles, mira, esta es la meta. Vamos caminando poco a poco, etcétera, pero esta es la meta, no la vamos a reducir. Porque esta es la verdad. Entren por la puerta angosta. Si tú quieres seguir a Cristo y quieres entrar por un portón, no estás equivocado. Tómate mejor el tiempo, después piénsalo, etcétera. Pero Cristo se le sigue por la puerta angosta. Porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que lleva a la vida son angostos y difíciles, y pocos lo encuentran. La estructura del grupo también fue inspirado en los primeros cristianos, ¿no? Inspirados en las primeras comunidades, porque decíamos, los primeros cristianos eran los que de alguna manera estuvieron más empapados de Jesús ahí. O sea, muchos de ellos lo vieron resucitado como tal. Entonces, ¿cómo vivían las primeras comunidades cristianas? Ojo, Hechos de los Apóstoles, que es lo que cuentan las primeras comunidades cristianas, Hechos 2, 42, 44, 47. Eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. Paro ahí, primer punto. La formación tendría que ser en la Sagrada Escritura y la tradición apostólica y el magisterio, que son las tres cosas que son como el eje de nosotros, ¿va? Un grupo de jóvenes que poca Biblia tiene, ahí revísese. Un grupo de jóvenes que poca tradición apostólica tiene, revísese. Un grupo de jóvenes que nunca se lee una encíclica, que no profundiza en una encíclica del Papa. Muchos quizá ni siquiera estaban enterados que hoy estamos ya convocados a un sínodo, que ya viene trabajando, etcétera. Vamos mal. ¿Por qué? Porque las primeras comunidades cristianas, si algo estaban es unidas a la enseñanza de los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los obispos. Y entre todos ellos, de los apóstoles, ¿quién era la cabeza? Pedro. ¿Quién es la cabeza de los obispos? El Papa. ¿Estamos escuchando? ¿Hemos leído el magisterio de los papas? No solamente el Papa Francisco, sino de los anteriores. Esto es clave. Eran fieles a conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Aquí hay tres elementos. La parte de la caridad. Hay grupos de jóvenes, es más, bueno, quizás ya eso se los cuento ya cuando vayamos a explicar esa parte, porque algunos tuvieron problemas en el tipo de caridad que dije que íbamos a hacer como grupo de jóvenes. No, pero es que mejor hay que hacer este tipo de cosas, y les demostré de que querían hacer otra cosa,
porque era fuera de la parroquia, porque les gusta turistear, ¿eh? Porque entonces, hablando clara la cosa, entonces, pero un grupo de jóvenes tiene que atender el elemento de la caridad, es decir, de los más necesitados, no solamente económicamente, hay diferentes tipos de necesidad. En compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan, la parte, digo, sacramental de la Eucaristía, aunque también ellos tenían una partición del pan que le llamaban el ágape, que era una cuestión de un rito, pues, de fraternidad, ¿verdad? Y en la oración, ¿verdad? Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. En eso estamos en pañales. Yo todavía no conozco, bueno, una vez me tocó en un grupo que, creo que es un avance. Al final era un grupo de oración de adultos. Pasaban la canastita para que dieran alguna donación para el grupo, para todos los gastos. Pero dijo el dirigente, dice, saben las necesidades que tenemos, pueden poner lo que sea de su voluntad, y si alguien viene y está necesitado en sus necesidades básicas, es decir, hoy no tiene ni para pagar la luz, etcétera, sin problema agarre de la canasta. ¿Hasta qué punto nosotros estamos siendo conscientes de esos? El conocimiento a nivel grupal, tú sabes si tus compañeros de grupo hoy estaban por sacarlos quizá de la casa. Miren, una vez me tocó también en un grupo, iba a dar una charla para los líderes de ese grupo, porque al día siguiente, creo que era, se iba a tener un retiro. También iba yo a predicar en el retiro, evangelizar más que predicar, evangelizar en el retiro. Y entonces me dijeron, pero ¿nos puedes dar una charla antes para estar bien preparados y espiritualmente preparados para el evento? O sea, antes de la charla se me acerca una muchacha de la mesa directiva de ahí y me dice, oiga, y se pone a llorar. Y me dice, quería preguntarle una cosa, porque tengo, ¿sabe cuántos meses sin trabajar? Es una zona, en esa parte es una zona de muchos campesinos, migrantes campesinos. Entonces, y me dice, tengo tanto sin trabajo ahorita, todo eso, y me acaban de llamar para mañana. Y si no tengo ni para pagar la renta, y ya conozco a mis compañeras de que me van a juzgar, de si les digo, no puedo ayudar en el evento, etcétera. Y todo lo que les puedo decir es un pretexto más, ¿verdad? Porque a veces se hace un clima así, juzga así, sin conocer. Entonces, le dije, mira, tú ve a trabajar, tranquila, o sea, si no vas al evento, el Señor entiende, no, pero yo puedo, apenas salga de trabajar, vengo y a lo menos les ayudo a limpiar y todo eso, pues hazlo así, ¿va? Pero sin remordimiento algún, tú ve a trabajar, el Señor sabe tus necesidades y todo eso. Pero le dije al grupo, a ver si me la captaron, espero hayan hecho eso, ¿eh? Y yo les dije, la donación que me van a dar a mí, dénsela a ella para que le pueda servir para pagar su renta. Y les dije, ¿alguien sabía que tenía ella esta necesidad? Por ahí a uno que sí, todo eso. Pero no nos movemos, nos viene valiendo. Entonces, muy unidos, dándonos la mano a la hora de la oración y tu hermano pasando hambre. Tú pasando. Entonces, las comunidades cristianas no eran así, fíjense. Vendían, dice, todos los creyentes estaban unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Evidentemente, esta es la meta. Yo ya quisiera ver, ya no grupos, parroquias que tuvieran esa sensibilidad de decir, preocupado por el hermano, no solamente en sus necesidades espirituales, también en sus necesidades materiales, etcétera. En fin, luego sigue esta otra cita que ahorita les tengo que, déjenme le abro más para acá. Es que se borra. Bueno, es Hechos 4, 32, 35. Hechos 4, 32, 35. Dice, todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera, un mismo sentir.
Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús y Dios los bendecía mucho a todos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Hechos 4, 32, 35. Pregunta, ¿así están viviendo nuestras comunidades? Entonces, son cosas que uno diría, vamos llevando a la oración. Quizá no vamos a estar viviendo así ahorita como los primeros cristianos, pero ¿qué elementos pudieran darnos luces para empezar a vivir como ministerio, como grupo de esto? Y la última, Filipenses 2:14. Así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénense de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu, por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Estas son las primeras comunidades. De hecho, esta carta, San Pablo, es mi carta favorita de San Pablo, los Filipenses, tiene un contexto interesante. Se le llama la carta de la alegría. Pero ¿sabes en dónde escribió esa carta San Pablo? En la cárcel. Esto lo estaba escribiendo desde la cárcel. Pero su alegría era pensar en los filipenses porque fue la comunidad quizá que más felicidad le causó, que vio que el evangelio le penetró más. Por ejemplo, los corintios, acá rato los anda corrigiendo porque era disculpándome la palabra, un desmadre con los corintios, o sea, incestos y tal cuánta cosa, pero los filipenses entendieron la cosa. Imagínense, ya que esto no lo dice San Pablo, sino Cristo, y que se los diga a su grupo, y que Cristo les diga, así que si yo, Cristo, les ha dado el poder de animar, esto es interesante, animar viene de anima en latín, significa alma, y el alma es el principio de vida. Animar es darle vida a los otros, ¿va? No es que se sientan así como mejor, no, que realmente tengan vida, quieran vivir. Si yo, estoy cambiando un poquito, ¿eh? Para como si fuera Cristo el que le está diciendo a ustedes. Si yo, Cristo, les he dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan de mi mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, compasión viene de compatir en griego, que significa sufrir con. Por eso no es lo mismo lástima a compasión. Alguien por lástima le da una moneda al pobre, pero luego va y se vive con sus lujos. El compasivo ayuda al pobre y al ver la pobreza dice, ¿sabes qué? Déjame yo vivir también un poco más simple. No pobre como él, ¿verdad? Pero le empiezo a bajar, porque ya tu conciencia no te deja tranquilo. Decir, no tiene ni para comer y a mí se me echa a perder la comida en el refrigerador. El compasivo comparte el sufrimiento, toma ese sufrimiento como suyo. El que tiene lástima, ayuda, pero siempre desde el lejecito. Yo te ayudo, te doy comidita pobre, etcétera, pero yo me doy unos banquetazos que hasta te digo, se te pudre la comida y la tienes que tirar. Si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía. La armonía no significa igual. No sé si alguien sabe música, el elemento armónico tiene varios elementos de cómo tiene que sopesar. No es algo todo fijo. ¿Esto qué significa? Que hay armonía precisamente porque hay cosas diferentes. Y está el típico chistoso del grupo, etcétera, mientras sus chistes no sean para humillar a otros, porque a veces está el chistoso que quiere hacerse notar, pero humillando a la gente. Ese tipo de chiste evidentemente no le agrada a Dios. Pero es bueno que tengas ahí lo digo en buen sentido, al payasito del grupo, ¿eh? Es el que siempre anda burlando, listo. Pero tienen otro que es más reservado y este es más espiritual y todo eso. ¿Por qué digo que identifiquemos esto de la armonía? De que son diferentes notas para que haya armonía y todo eso.
porque ahí puedes empezar a distribuir responsabilidades. O sea, muy probablemente, no digo que sea imposible, pero muy probablemente el chistosito no te va a ayudar para que sea el que dirija la adoración al Santísimo, ¿eh? Quizá alguien que sea de un carácter más tranquilo, etcétera, que ayude a eso. Entonces vas detectando los diferentes carismas que tiene y los potencias, los ayudas. Y eso es armonía. Son diferentes notas, pero todas generan una armonía. Unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad. Ese es un buen signo. Digo, un buen signo es detectarlo. Mal signo en cuanto que haya. Cuando ya las cosas, las decisiones se empiezan a hacer por rivalidad, si yo lo hago mejor que tú, si tú, etcétera, y todo eso, eso es del demonio. Esto no es Dios no quiere manejar en esa parte. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Vamos a dejarlo aquí. Me pasé 15 minutos. Vamos a hacer una oración así como están, final. De hecho, ya también bendecimos de una vez los alimentos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los bienes recibidos. Te damos gracias, Señor, por estos alimentos que de tu mano generosa vamos a recibir. Dale al que no lo tiene y a nosotros danos más hambre y sed de ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.